es el Cordero de Dios, santo es el que resucitó. Muy buenos días, saludo en el amor de Jesucristo a todos mis hermanos y hermanas que domingo tras domingo siguen la enseñanza de la palabra del Señor, ya sea de nuestro ministerio Vida de Dios, como también todos aquellos que tienen la bendición y la oportunidad de vernos a través del canal de YouTube. Ciertamente que en estos tiempos de pandemia es muy difícil el poder abrazarnos, estar en un contacto directo, sobre todo en este tiempo que nuevamente nos han mandado a un confinamiento general. Creo que todos queremos reunirnos en el templo, todos queremos saludarnos, mirarnos y tener un contacto más directo para alabar a Dios, para orar congregacionalmente, pero en este momento es lo que tenemos. Y por eso quiero mandar un afectuoso saludo, cariñoso, a todos mis hermanos, hermanas y a todos los hijos de Dios que puedan escuchar este mensaje. Pronto esperamos en Dios tener la oportunidad de congregarnos y tener reuniones presenciales. Hoy día, domingo 20 de junio del año 2021, vamos a compartir la palabra siempre poderosa y bendita de Dios en el libro de San Mateo, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 10, en el versículo 22. Damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Ese es el mensaje que Dios nos tiene en esta mañana para nuestra enseñanza, para nuestra meditación. El tema se llama Perseverando hasta el fin. Como introducción a este mensaje, quiero decirles que estas palabras en el libro de Mateo, en particular en el texto, fueron originalmente dirigidas a los apóstoles, a los 12 apóstoles, a los cuales Jesucristo los envió a predicar el Evangelio y les dio las indicaciones de qué cosas tenían que llevar, de lo que les iba a suceder, y también les dijo: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. También encontramos que el apóstol Pablo le habla a Timoteo, y a Timoteo le dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Esta es la enseñanza que le da entonces el apóstol Pablo a Timoteo, no solamente que sea por un tiempo, no sea por unos días o por un tiempo, sino que persevere hasta el fin, porque estos son los que serán salvos. De esta manera nosotros podemos decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, como lo dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos peligros rodean al cristiano? ¿Cuántas situaciones difíciles rodean al cristiano todos los días? Usted y yo vivimos en un mundo que nos presenta tentaciones. Vivimos rodeados de situaciones que a veces nos hacen flaquear en el camino. Cuando nosotros somos cristianos, estamos comenzando, muchas veces nos halagan que seamos cristianos, qué bueno, qué lindo, que la familia sea cristiana. Hasta cuando ya comienza la maledicencia, hasta cuando ya comienza la lengua venenosa con la ingratitud a hablar de ese cristiano, de esa cristiana. Entonces llega un momento en que ese hombre, esa mujer, se siente menoscabado y siente que la obra de Dios como si pesara el ser un cristiano. Y se siente a veces deprimido y decaído. Entonces es el momento de que cada uno de nosotros deba ceñir sus lomos, pelear la buena batalla de la fe y tomar la espada del cristiano. Porque esa es la labor que nos compete a nosotros como hijos de Dios. Predicar la palabra, llorar con los que lloran,
regocijarse con los que se regocijan. Muchas veces ser un padre de crianza para la gente más joven que se está comenzando a servir a Dios. Reprender con dureza a los hipócritas. Hablar con dureza también a los que son rebeldes. Y buscar siempre apoyo a aquel que está decaído espiritualmente. Si usted como cristiano, si yo como cristiano cayéramos o decayéramos en el caminar, o por alguna tentación, por alguna palabra maldicha, fuéramos derribados o cayéramos, entonces no estaríamos cumpliendo esta palabra que dijo el Señor Jesucristo: solamente el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Qué bendito y qué glorioso es ver y recordar a aquellos que han sido fieles, aquellos hombres y mujeres que han perseverado hasta el fin de sus días, que han envejecido en la iglesia, que han cerrado sus ojos como ancianos, como ancianas, siendo ministros de Cristo, siendo fieles colaboradores, siendo fieles hermanos, amando a los demás. Quiera Dios que nosotros seamos de esta condición, que seamos hombres, mujeres gozosos, que estemos siempre dispuestos a predicar la palabra, a llevar aliento al que está decaído, permanecer firmes hasta el último día de nuestras vidas y firmes en la verdad. Porque tenemos que ser fieles a Dios hasta la muerte. Tenemos que ser hombres y mujeres ganadores de almas. Tenemos que dar testimonio del nombre de Jesucristo en esta tierra hasta nuestra última hora de vida. Porque solo esas personas, y solo esas personas, dice que serán salvas. Ese es el mensaje que se dirige primero a los apóstoles, luego se dirige por el apóstol Pablo a Timoteo, pero también hay un verso en Mateo 24, en el verso 13, Jesucristo hablándole cuando los discípulos le preguntaban, Él les dijo, Él les advirtió, porque estaban construyendo el templo y querían ellos que Jesucristo tuviera unas palabras de encomio, de apoyo al levantamiento del templo de Jerusalén. Y Jesucristo les dice que llegarán los días en que habrá tal tribulación, dice, como no ha habido nunca antes, ni la habrá. Aquí se está refiriendo al tiempo de la gran tribulación. Dice que habrán falsos profetas, que abundarán los falsos profetas, y que el amor de muchos se enfriará. Y les advirtió, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Este es el verso más bendito y glorioso que nosotros encontramos, porque que nos habla en este tiempo a nosotros. Nos habla en este tiempo a nosotros como cristianos. Quizá usted se encuentra trabajando fuera de casa o en su casa y se encuentra con que los 5 o 6 días de la semana en que usted está trabajando, compartiendo con el mundo, se encuentra lleno de tentaciones, escucha palabras, escucha comentarios, escucha frases que no lo ayudan en su vida cristiana. Por el contrario, son palabras mundanas, son palabras que lo sacan de la fe de Jesucristo, y tampoco son conductas o palabras que lo conduzcan a usted a buenas obras, sino que estamos expuestos todo el tiempo, estamos expuestos a tentaciones de todo tipo, de todo tamaño, porque esta es la porción, esto es la tarea, esto es lo que nos toca vivir a nosotros, los que somos seguidores del Cordero de Dios. Entonces, es una batalla severa, es una batalla diaria que nosotros tenemos que tener como cristianos, y cada uno debe esforzarse por salir adelante. Es una batalla diaria. Quizás alguno de ustedes en este momento, al mirar sus fallas, al mirar sus errores, esté diciendo, como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí,
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Quizás se encuentre en este momento en una carrera, en esa condición, en esta lucha incesante. Y quiero advertirle, esta lucha no cesa nunca, hasta el último día de nuestras vidas. Cuando ya nos toque partir y cuando ya estemos seguros en los cielos, ahí se acabaron las batallas, ahí se acabaron las luchas, y ahí nuestra alma quedará en la custodia completa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que Dios nos ayude. Perseverar hasta el fin no es solamente la tarea del predicador de la palabra, no es solamente una tarea mía como predicador, no es solamente una tarea del líder de la iglesia o del hermano que está en autoridad en la iglesia, no. El permanecer fieles hasta el fin es para todo creyente, es para todo hijo o hija de Dios. Y así debemos demostrarlo dentro de la iglesia. Pero ¿cómo perseveramos? A través de la gracia. Entonces, para ir finalizando esta introducción, quiero decirles que la perseverancia es el sello, es la insignia, es el distintivo de la iglesia de Jesucristo. La perseverancia es el símbolo que lleva a todo hijo, toda hija de Dios frente a nuestro enemigo, frente al mundo y como iglesia de Cristo. Y debemos tener este cuidado de ser perseverantes hasta el fin. Amén. Ahora vamos a entrar a desarrollar el mensaje. Y vamos a partir con lo que acabo de decir, que la perseverancia es el distintivo de los verdaderos santos, de los verdaderos hijos de Dios. Muchas veces nos hemos preguntado, y el otro día en los varones conversábamos, cómo en este tiempo que se predican tantas cosas, que se enseñan tantas doctrinas, ¿cómo puedo yo distinguir a un verdadero cristiano? ¿Cómo puede usted y yo distinguir a una verdadera cristiana, a una verdadera hija de Dios? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Conociéndolo por un día? ¿Mirándolo, observándolo por una semana? ¿Por un mes? En una oportunidad le preguntaron a un predicador, ¿qué opina de tal persona? ¿Qué opina de tal cristiano? Y la respuesta muy prudente, muy sabia del predicador fue, yo no vivo con él. Y como yo no vivo con él, no sé si es un hijo de Dios genuino o no lo es. La palabra del Señor nos dice que para conocer a una persona, a un cristiano, se conoce por sus frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces nosotros debemos mirar los frutos. No por ver una persona por un día, una semana, un mes, un año, un tiempo, no. Ni siquiera hemos vivido con él. Entonces, si nosotros tomamos el recorrido de la vida de un hombre, el recorrido de la vida de una mujer, y nosotros podemos ver que pasan 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, y ese hombre, esa mujer persevera en Cristo, persevera en su iglesia, es fiel a Dios, es fiel a su congregación, es fiel a la palabra del Señor. Si es una persona que lucha diariamente y trata de ser una buena hija de Dios, un buen hijo de Dios, de cumplir la palabra del Señor, entonces podemos decir sinceramente, con toda certeza, que esa persona sí es una hija de Dios, sí es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo veo las obras de esa persona. Aunque las obras no nos justifican, nosotros somos salvos por gracia, pero como dice el apóstol Santiago, a través de las obras que yo hago, estoy dando el fruto de si soy o no un hombre o una mujer que está perseverando en Cristo, si estamos perseverando en la obra del Señor. Entonces, en este caso a nosotros solo las obras son las que nos ayudan. Mis palabras, sus palabras, no me demuestran que es un cristiano. Tampoco las experiencias.
Hay iglesias donde se habla mucho y viven de las experiencias. La experiencia tampoco. A mí me va a dar la evidencia de que soy un cristiano. Entonces, si no son las palabras, si no son la experiencia, y yo no vivo con esa persona, ¿cómo puedo yo saber que es un buen cristiano, una buena cristiana? Muy simple. Los hechos. Las acciones me dirán la verdad. Y los hechos gritan de lejos. Los hechos, las acciones de los hombres, de las mujeres, cristianos, cristianas, gritan en voz alta. Gritan de lejos. Si esa persona es un buen cristiano o es un perfecto hipócrita. O un religioso o una religiosa mojigata. Entonces, porque como hay mucho en este tiempo hay muchos hombres y mujeres que se meten a las congregaciones, supuestamente se convierten a Cristo, supuestamente se convierten a Dios, pero no se les convierte la lengua y no se les convierte el corazón. Entonces, viven sus vidas llenas de pecado, alejados de los principios de la palabra de Dios. Pero también hay otros que, si bien es cierto, no van al pecado porque tienen miedo o porque viven una vida religiosa. Son esos cristianos que viven criticando y apuntando con el dedo a los demás. Yo siempre que predico, yo los llamo las santas bravas y los santos bravos. Critican, apuntan con el dedo, hablan en contra de los hermanos, en contra de su iglesia, y luego se visten, literalmente, se visten de una apariencia de santidad, se visten de cristianos, tienen espasmos religiosos, gritan, alaban a Dios, aleluya, hablan en lengua, pero no tienen los frutos, y sus acciones están llenas de arrogancia, de soberbia, de desprecio por sus hermanos, y sus obras no bendicen a Dios. Dios nos libre a nosotros de tener esta condición. Y si vemos a alguien en esta condición, aléjese. Porque la palabra del Señor dice que nosotros debemos perfeccionarnos de día en día. Que nuestra senda, que nuestro caminar vaya creciendo y vaya perfeccionando como la luz de la aurora. Que crezcamos hasta llegar a la altura de un varón, de una varona perfecta, que vaya en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, cuando la vida de un hombre, cuando la vida de una mujer ha sido constante todo el tiempo, y usted ve que ese hombre ha ido creciendo, esa mujer ha ido creciendo, avanzando en las cosas de Dios, entonces voy a ir conociendo su temple y que realmente es un hombre, una mujer que persevera hasta el fin. El apóstol Pablo da una enseñanza muy bonita sobre esto. Y dice que él da el ejemplo de los que corren en la carrera. Dice que no sabe que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. ¿Cómo voy a saber yo quién está corriendo legítimamente? Es muy simple. Cuando están en el punto de partida, todos parecen buenos. Pero la palabra del Señor dice que aquel que llega a la meta, aquel que corre legítimamente la carrera, este es el ganador. Y este va a recibir galardón. Este recibe el premio de la carrera. Esto nos enseña el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que correr hasta alcanzar la meta, hasta alcanzar la carrera y el premio final. Nunca debemos ser de aquellos que comienzan la carrera y luego renuncian. Pero pastor, puede haber este tipo de personas. Pueden haber personas que conozcan a Cristo y que renuncien, que se alejen. Sí, por supuesto.
Pero yo haría ahí una diferencia. ¿Conocieron a Cristo? Haría esa pregunta. En la palabra del Señor encontramos algunos apóstoles. Judas Iscariote predicó el Evangelio, vio los milagros, caminó con Jesucristo y terminó vendiéndolo por 30 piezas de plata y murió, se ahorcó. El apóstol Pablo encontramos a Demas. Dice, Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. ¿Qué dolor habrá sentido el apóstol Pablo por esta infame traición? Demas se fue al mundo. También encontramos otra expresión del apóstol Pablo, Alejandro el calderero, dice, me ha causado muchos males. Dios le pague a él conforme a sus obras. Ahí también encontramos hombres. El mismo Pedro también en algún momento falló. Y hay un hombre que se llama Simón el Mago. Si usted lee ese pasaje de la Escritura, Simón creyó. Fue un seguidor de Cristo. Se metió en medio de los apóstoles, se metió a la iglesia. Pero ¿qué es lo que buscaba Simón el Mago? Que le vendieran el poder del Espíritu Santo. Que los apóstoles le dijeran cómo lo hacían. Para sanar los enfermos, para hacer los milagros. Por eso le digo que encontramos este tipo de personas. Las Escrituras suficientemente nos hablan de esto. Entonces, ¿fueron santos alguna vez? ¿Fueron genuinos alguna vez? No nos equivoquemos. No. Salieron de en medio de la iglesia, salieron en medio del pueblo de Dios, porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. La perseverancia, de eso estamos predicando. Permanecer, perseverantes hasta el fin. Entonces, si hubiesen sido genuinos, no habrían apostatado de la fe. No habrían dejado a Jesucristo. Y ocurre esto simplemente porque muchas personas se engañan, creyendo que Cristo entró a sus corazones, creyendo que el poder de Dios entró a sus vidas y fueron cambiados. Porque entraron a un sistema religioso, entraron a un sistema eclesiástico y empezaron a ir a la iglesia, empezaron a participar de los cantos, empezaron a participar de los cultos, pero Jesucristo nunca hizo una obra. Y si en algún momento renunciaron a sus pecados que estaban cometiendo en ese momento, fue simplemente porque lo estaban mirando. Pero su naturaleza no fue cambiada, su naturaleza carnal, caída, depravada, no fue cambiada. La palabra del Señor es clara en esto. Dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve al barro de donde es. Y esto está indicando simplemente que es la naturaleza del hombre, la naturaleza caída, que lo hace volver atrás. Entonces, la perseverancia hasta el fin es la insignia de todos los santos. No lo olvide, perseverar. Aunque el justo puede limpiar su camino, el limpio de manos va a aumentar su fuerza, dice la Biblia. Y aquí quiero detenerme dándote una profundidad doctrinal. Su fe en Cristo y mi fe en Cristo está basada en Él, no en nosotros. Es Cristo el autor y consumador de la fe, y mi vida está escondida en Él. Yo debo confiar, debo entregarme plenamente a Él para que Él me lleve, porque si yo retrocediere, no puedo agradar el alma de Jehová. Entonces, nuestro caminar en Cristo debe estar 100% fundado y sustentado en la fe de Jesucristo. Él es el que me da la fe a mí. Él es el que me da la fuerza. Él es el que me da la valentía. Él es el que provoca en mí el arrepentimiento. Él es el todo en todo de mi vida. Dice su palabra, solo por gracia
Solo por la gracia de Dios soy lo que soy. Solo por la gracia de Dios soy lo que soy. Nunca usted y yo nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia justicia, en nuestra familia. No nos apoyemos en nuestros ancestros, en nuestra fuerza, y menos en usted o en su naturaleza humana, porque su fuerza y su naturaleza humana caída también es algo que el enemigo va a utilizar para engañarte y destruirte. Y más temprano que tarde te vas a dar cuenta que si caminaste con tus propias fuerzas y quisiste hacer las cosas porque pensaste que eras capaz, porque usted pensó que era capaz, entonces se va a dar cuenta que de nada sirve. Solo Cristo, solo la Escritura y solo la fe. Como dijeron nuestros hermanos reformadores allá, la sola Escritura, solo Cristo y solo fe. Eso es lo que tenemos que vivir nosotros. Una fe limpia, una fe que lleva al alma a Jesucristo. Y Cristo proporcionalmente nos va llevando en bendición. Es increíble, hermano. Yo lo compartía con un amigo teólogo tiempo atrás y hablábamos que los hombres viejos y las mujeres viejas son aquellos en donde más se encuentra la rebelión, en donde más se encuentra el orgullo, la terquedad, la religiosidad. ¿Por qué? Porque no hay mucho registro en la Biblia de que los jóvenes hayan rechazado a Jesucristo. Por el contrario, muchos se entregaron. Pero hay ejemplos de hombres viejos, cuando ya estaban canosos, ya cuando eran mayores. Noé, por ejemplo. Noé cuando pecó ya era un hombre mayor. Lot cuando se embriagó y cometió pecado era un hombre viejo. El rey David cuando cometió esta falta no era un joven apasionado, era un hombre viejo ya. Entonces tenemos que conocer la palabra del Señor. Sabemos que tenemos que ser sabios. La palabra del Señor: el que piense que está firme, mire que no caiga. Y mientras más vamos envejeciendo, más preocupémonos de que estar apoyado en Jesucristo, y más preocupados estemos de no fallarle a Él. Ningún verdadero hijo de Dios va a perecer. Grábese esto en su cabecita. Ningún genuino hijo de Dios va a perecer jamás. Porque es un emblema el que es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Dios lo va a sustentar, Dios lo va a recoger, Dios lo va a ayudar, no lo va a dejar, nunca. Pero ojo, que si no has dejado a tu antiguo amo, si no has dejado el mundo, si no has dejado el pecado, si no has dejado a Satanás y ese yugo todavía está en ti y estás engañado, entonces nunca vas a poder avanzar, porque significa que no has nacido de Dios. Amén. Entonces, la perseverancia también es el blanco de ataque para los cristianos. El mundo te respeta cuando tú dices que eres cristiano, pero cuando te ve caer, se ríe, se mofa, hace burla. La señorita carne, como digo yo, muchas veces dice: ya, no vayas tanto a la iglesia, descansa, renuncia. La pereza dice: quédese tranquilo, quédese quieto, ¿para qué se molesta en hacer la obra de Dios? ¿Y qué diremos de la lascivia? La lascivia dice: ¿hasta cuándo me tienen aquí apretado? ¿Hasta cuándo no me dejan libre? ¿Y por qué me mortifican?
¿De qué te sirve servir al Señor? ¿Cuántas veces no lo habrá escuchado usted? ¿De qué te sirve servir al Señor? Renuncia, aléjate, déjalo todo. Como le dijo Satanás a Jonás. Huye, le dijo, ándate a Tarsis. ¿Quién te va a escuchar aquí el mensaje? No, sale. Aunque hable en el nombre de Dios, nadie te va a escuchar. Siempre va a estar la tentación. A Job le dijeron, ¿quién es tu Dios? Maldice a tu Dios y muérete. Esa es la insignia del genuino. En el mundo tendréis aflicción. El genuino va a ser perseguido. El genuino va a ser despreciado. El genuino va a recibir ingratitud. El genuino lleva las marcas de Cristo. Así que, si está viviendo esto, gócese, porque estamos avanzando en lo que es Cristo, en nuestros corazones. Entonces, también la perseverancia es la gloria de Jesucristo, es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si algún hijo de Dios pereciera, si alguno de los hijos de Dios llamados, redimidos, rescatados por la sangre del Cordero de Dios, no puede perecer. Porque se pagó un precio, fue remisión de pecado, fue levantado, hay un pacto de Cristo por mí y por ti. Y si alguno tropieza, que podemos tropezar, si alguno cae, que podemos caer, entonces aparece Cristo y Él nos levanta, Él nos conduce por la palabra del Señor y finalmente nos lleva a su gloria. Porque ¿dónde estaría el valor de la salvación? ¿Dónde estaría el valor de la palabra de Dios? Él es el gran intercesor y Él vive hoy para interceder por tu vida y por la mía. Él vive para interceder por tu alma y por la mía. La cruz del Calvario todavía está vigente y las heridas de Jesús también. Entonces, aquellos a los que Jesucristo ya tomó y los hizo uno con Él, no perecerán jamás. Y son gente que persevera porque descansa en la fe de Cristo. Persevera porque todo lo coloca en las manos del Señor. No hay nada de mí, no hay nada del hombre, de la justicia propia, de creer, de su naturaleza. Entonces, para ir concluyendo ya este mensaje, para ir concluyendo esta enseñanza, la perseverancia debe ser el cuidado que debe tener cada creyente día a día, día y noche, perseverar hasta el fin. Yo en esta mañana les hago un llamado, yo los exhorto en el amor de Dios y por amor a sus propias almas, que sean valientes hasta el fin de sus días, que perseveremos. Pastores, que tengo dificultades, si tiene alguna dificultad, llévela a las plantas del Señor. Debemos ser probados también. Vamos a atravesar dificultades. Si está en una dificultad en este momento, si está pasando situaciones difíciles, confía en el Señor, que su corazón será guardado. Lo que sí, debemos rechazar y odiar el pecado. Todos nosotros vivimos tormentas, enfermedades, situaciones difíciles. Día a día estamos expuestos a múltiples situaciones. Pero debemos construir, dice su palabra, firmemente sobre la roca eterna, sobre la roca de todas las edades, que es Jesucristo. Y de esta manera vamos a hacer un trabajo seguro hasta llegar a la eternidad. Debemos luchar. Como me compartía un hermano que me vino a visitar hace unos días y me decía, pastor, me decía, yo le digo a Dios en oración que si yo voy a fallar,
que si me voy a equivocar, que yo prefiero que Él me recoja. Yo prefiero que Él me tome y me lleve para no fallarle a Él y también para no fallar en el testimonio como cristiano. Y yo me regocijaba conversando con Él, porque nuestra oración no debe ser para huir de la muerte, sino que rechazar y estar en contra del pecado. Por nosotros mismos, por la iglesia y por el testimonio de Cristo, debemos velar por nuestras almas. Amén. Por nuestras acciones. Cuidemos nuestras acciones. Esto es súper importante, iglesia. Es súper importante. Todas las personas que me escuchan, son las acciones las que van demostrando qué calidad de cristianos somos. Y debemos esforzarnos porque nuestras acciones estén basadas en la palabra del Señor Jesucristo, tomado del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo a mí me conduce a las buenas acciones. Caminemos entonces hacia adelante, fortalezcamos nuestras vidas, estemos seguros en Cristo, estemos seguros en Él, porque en este tiempo de pandemia y aún antes me tocó con tristeza ver personas que parecían ser muy cristianas, hombres viejos, mujeres viejas, pero que no perseveraron hasta el fin, sino que se enfrascaron en situaciones y no supieron entender este principio tan básico: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y concluyo con un verso de la palabra del Señor que dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, sea la majestad y sea el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga esta palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este mensaje, por esta enseñanza, Dios, para nuestras vidas. Que estemos arraigados y cimentados en tu palabra. Que nuestro caminar diario ya no sea un caminar de apariencias pentecostales, de vestimentas pentecostales malentendidas, sino que nos vistamos de amor, de frutos y de acciones conforme a tu santa palabra, porque de esta manera vamos creciendo de día en día hasta que llegamos a la estatura de un varón, de una varona perfecta. Dios, yo oro por la iglesia, oro por los que escuchan este mensaje, que llegue a lo más profundo de sus corazones y provoque vida y provoque cambio. Que salga del corazón y de la mente todo aquello que nos sirve y vaya ingresando esta pura y sana doctrina. Te lo pido en el nombre de Jesús y te pido que bendigas cada circuito de la iglesia. Mis hermanos de San José de Maipo, con los cuales estuve compartiendo el día viernes con gozo, con alegría. Señor, mis hermanos de Melipilla, mis hermanos de Cerrillos, mis hermanos de La Guada, Yumbel, que están ansiosos, y yo también de verles. A todos mis hermanos, Señor, que se encuentran en distintos lugares, usted llegue con su mano misericordiosa. Bendice a todos los circuitos de la iglesia y a todos los hermanos que acuden al templo desde los distintos circuitos de Calera de Tango, de Buin, de Peñaflor, de Estación Central y todas las comunas. Señor, bendice la iglesia y bendice a todos los que escuchan esta palabra. Que haya sanidad, que haya levantamiento espiritual. Te lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
En este día especial quiero hacer llegar un saludo afectuoso, un saludo cariñoso a todos los padres del mundo y especialmente a los padres de nuestro ministerio cristiano Vida de Dios. Que Dios les bendiga ricamente en este día en que se celebra y se recuerda al Padre. Y a los que también son padres adoptivos, que han adoptado hijos en su corazón, a los abuelos que cumplen la labor de papá, a las tías que cumplen labores de mamá, y a los papás solteros, a todos, en el nombre de Jesucristo, reciban la bendición de Dios. Que el rostro del Señor brille sobre ustedes. Que sean muy regaloneados por sus familias en este día. Un abrazo de todo corazón y bendiciones.